Sabemos tanto Josh como yo que es un tema bastante, o que está en boca de todos, ¿no? Un tema candente, como solemos decir. Siempre que hay un cambio normativo, pues hay bastantes dudas, ¿vale? Dudas que nosotros tenemos, vamos resolviendo y en el momento que vamos resolviendo os las vamos comunicando, ¿vale? Es un discurso que llevamos ya desde el principio de año, pues porque el gobierno está hablando de la reducción de jornada y, derivado de esto, el marcaje o los fichajes digitales, con lo cual, pues bueno, dentro de nuestra área de consultoría siempre nos gusta informaros de las novedades, teneros al día y luego posteriormente en las sesiones que vamos haciendo ya con vosotros, pues podemos ir bajando a vuestra necesidad en concreto, vuestra casuística, ¿no? Cómo gestionáis, cómo lo estáis gestionando y de esta forma pues daros nuestra visión, asesoramiento y pues bueno, vamos viendo las opiniones que nos vais transmitiendo también vosotros y así todos nos vamos retroalimentando, ¿vale? Como decía Ana, tenéis un panel de chat o de preguntas. Mientras yo os habla, yo estaré pendiente, con lo cual os animo a todos a que nos las vayáis dejando. Si no nos da tiempo, porque es un webinar cortito, pues contar que luego las iremos respondiendo, ¿vale? Con todo esto, os presento a Josh, nuestra Hola. account manager de Wofu, ¿vale? Que es un producto que nos permitirá cumplir con la normativa, pero desde la parte de consultoría nos va a contar pues cómo es estos cambios normativos y en qué punto están. Así que Josh, te doy la palabra, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Miguel, Ana, y muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Como ha avanzado Ana, será una píldora muy pequeñita. Intentaremos ir lo más resumido posible. Luego, pues eso, os animamos a que vayáis preguntando y consultando todas las dudas que podáis tener al respecto. En este sentido, como avanzaba Miguel, pues ya desde mediados del año pasado comenzamos a hablar del tema de la reducción de la jornada, pero que de lo que menos se habla en las noticias es también que esto lleva implícito un cambio bastante importante en todo lo que es el registro de la jornada. Eh, ya sabéis que hay un acuerdo social, que además es derivado del acuerdo de legislatura entre el PSOE y Sumar, que uno de los compromisos era que para finales de 2024 tendríamos una reducción de jornada de las 40 máximas semanales a las 37 horas y media, con una fase intermedia de 38 horas. Esta fase intermedia, como esto no se aprobó a finales del 2024, pues ya ha pasado directamente en el acuerdo social que se firmó el pasado mes de diciembre entre los sindicatos mayoritarios y el Ministerio del Trabajo, hablar ya directamente de 37 horas y media, de máximo semanal. ¿Esto qué significa? Pues que como ha aumentado la productividad de la hora trabajada en España, según estudios del OCDE y también del Ministerio del Trabajo, pues esto se pretende que se repercuta también en los trabajadores y de ahí la importancia de ir a este proyecto. Luego hay muchas cifras y números que podéis consultar tanto en la web del Ministerio del Trabajo como en la web de la Moncloa, donde se hace un análisis de a quiénes afectará y cómo afectará, tanto trabajadores a tiempo parcial como trabajadores a tiempo completo, en función de los Perdóname, segmentos en los perdóname un que... momento, Josh. Perdona Sí, que te corte así de radical, sí. pero hay una persona que está diciendo que no escucha nada. No sé si el resto escucháis. Es decir, no sé si es un problema solamente de María José. Noelia dice que escucha. Ah, vale. Vale, José Manuel Guerrero también. Pues María José, vale, vale, la Está mayoría están poniendo la diciendo que gente que escuchan. sí, la está poniendo, sino que salga de la sesión y vuelva a entrar en el enlace. Sí. Vale, vale, gracias, Ana. Vale, bueno, sí, mejor precaver que luego lamentar. Vale, pues como os decía, por supuesto, ya sabemos que donde más afectación tendrá este número de horas es en el tema del comercio, de la hostelería, pero bueno, que puede significar incluso un 4,7% de reducción de la jornada, porque se hacen muchas horas extras. Pero en este sentido, pues lo que se pretende es regular todo esto y que vayamos un poco a estándares. Por resumirlo en 4 puntos, muy a grandes rasgos, podemos decir que el cambio que ya ha aprobado el Consejo de Ministros el pasado 4 de febrero, por recapitular un poco. Cuando se constituyó el gobierno entre el PSOE y Sumar, se firmó un acuerdo de gobierno que implicaba la reducción de la jornada, o sea, había un compromiso de reducir la jornada de 40 horas de máximo legal semanal a 37 horas y media. En diciembre del 2024 se firma el acuerdo entre los sindicatos y el Ministerio del Trabajo para hacer realidad este compromiso de legislatura. El 4 de febrero del 2025,
el Consejo de Ministros aprueba este anteproyecto. El anteproyecto de ley es un documento público que está publicado en la web del Ministerio y que forma parte del acuerdo social. O sea, el anexo del acuerdo social es este anteproyecto, que se aprobó en el Consejo de Ministros y ahora mismo está en fase de aprobación parlamentaria. O sea, ya el siguiente paso es ir al Congreso y que se apruebe en el Congreso con todos los cambios que puedan pasar durante el camino. Entonces, ¿qué dice este anteproyecto? ¿Qué es lo que tenemos hoy encima de la mesa? 4 cosas. Primero, que reduciremos la jornada máxima legal de 40 a 37 horas y media de promedio en cómputo anual. Luego lo detallaremos, pero quiere decir que puede haber épocas del año, como por ejemplo ahora en principio de año, que podamos estar haciendo las 40 horas, pero luego en verano hacemos menos y esto si de cómputo de media nos da 37,5, estaremos cumpliendo. Otro cambio muy importante es el registro de jornada. Ya sabéis que en 2019 pasó a ser obligatorio el registro de jornada para todos los trabajadores por cuenta ajena y a partir de la introducción de un apartado dentro de un artículo del estatuto. ¿Qué plantea el nuevo anteproyecto? El suprimir este apartado y crear un artículo nuevo en exclusiva para el registro de jornada. Y no solo un artículo, que ya os adelanto que son 2 folios del anteproyecto, sino que esto traerá aparejado también un reglamento que lo desarrollará con toda la letra pequeña que iremos comentando en esta sesión. Por otra parte, se fortalece o se refuerza todo el tema de la desconexión digital. Ya sabéis que la desconexión digital es una norma de 2018, a finales de 2018, junto con el tema de la protección de datos, y que han pasado muchas cosas desde entonces, empezando por una pandemia, ¿no? Que nos llevó a unos entornos de teletrabajo o de trabajo a distancia mucho más flexibles. Con lo cual, la desconexión digital tiene que ir adaptada a esta nueva realidad. Y lo que pretende la norma, pues, es también ajustar el tema de la desconexión de manera transversal con el registro de jornada y con la jornada máxima. Y por último punto, y no menos importante, el tema de las sanciones. Hasta ahora, si una empresa no registraba la jornada, no tenía el registro de jornada, o lo hacía de manera inadecuada, no computaba las horas, etcétera, tenía una multa de 6.000 euros, ¿no? Para la empresa. A partir de ahora, las sanciones por incumplimiento, tanto en materia de jornada, o sea, se hacen más horas de las que tocan, como en materia de registro, es decir, si no registras los fichajes, pasarán a ser por trabajador y hasta 10.000 euros. O sea, si tú tienes 5 empleados, antes tenías una multa de como mucho de 6.000 euros. Pues ahora podrás tener una multa de hasta 50.000 euros, porque puede ir a 10.000 euros por persona. Esto, el objetivo es que la gente se replantee, ¿no? Mucha gente decía, yo prefiero pagar la multa y paso de llevar un registro o de pagar una plataforma que me lo haga. A partir de ahora, pues tendréis que evaluar, ¿no? Si el coste de una plataforma, como puede ser SAGE Control Horario, os compensa este riesgo que podéis asumir. Da igual que si son muchos o son pocos, porque para pocos el impacto económico también es bastante representativo. Entonces, esos son, en líneas generales, los 4 cambios normativos que están ahora mismo encima de la mesa, en la mesa del Congreso para su aprobación. Si vamos un poco más a las dudas o a la letra pequeña, decimos, pasaremos de 40 horas a 37 horas y media. ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen contratos a tiempo parcial? Primero, se convertirán automáticamente en jornadas a tiempo completo aquellas personas que hagan el límite máximo. Es decir, si ahora tú estás haciendo 38 horas, que no es el 100% de la jornada, como la jornada máxima pasará a ser 37,5, tus 38 horas se convierten en jornada completa y hasta un límite de 37,5. Igual que los que hacían 37,5 pasarán a ser el 100% de la jornada. Los que están haciendo 30 horas o 20 horas, pues seguirá siendo jornada parcial, pero tendrán derecho a mantener el mismo número de horas con un incremento proporcional del salario. Es decir, si tú hacías 20 horas, que era el 50% de la jornada, cobrabas el 50% del salario. Como ahora esas 20 horas es más que el 50% de la jornada, tu salario tendrá que ser más del 50%. Tiene que ir en la misma proporción.
Tener en cuenta que pasamos de 40 horas a 37,5 sin impacto salarial, con lo cual el coste de la hora aumenta y la gente que hace menos horas pues cobrarán más. Si mantienen el mismo número de horas. La ley prevé de manera muy específica que el trabajador tiene derecho a mantener el mismo número de horas. O sea, que si hace 20 horas y tú le dices, no, pues ahora quiero que hagas 16, el trabajador tiene derecho a negarse y seguir haciendo sus 20 horas. Y otro tema importante es el tema de la conciliación laboral. Se podrá mantener la reducción de la jornada actual o adaptarla a la nueva jornada legal. Quiere decir, tú tienes una reducción por cuidado de menores de un 30%, ¿no? Y haces el 70% de la jornada. Tú con la nueva normativa puedes pactar con el trabajador o pactar con la empresa si mantienes el 70% o mantienes el número de horas, ¿no? Y hasta 2026 pues tendréis la posibilidad de ir adaptando todas estas jornadas en materias de conciliación. Una cosa es cuando la reducción es por conciliación y otra cosa es cuando la reducción es por contrato, ¿no? Si quieres un contrato de 20 horas o tienes un contrato de tiempo completo, pero con una reducción por conciliación laboral. ¿Vale? Estos son temas que tenemos que ir teniendo en cuenta y que luego cuando salga publicado definitivamente lo leeremos, pero se dedican artículos concretos a este tema para que no haya ningún tipo de duda. En Perdona, cuanto al yo registro... Sí. te voy a dejar que bebas un poquito de agua, Ah, que, que te noto que perdón. se te empieza a cargar la garganta. Oye, Beatriz nos está preguntando que ahora mismo, es decir, siempre que hay un cambio normativo, entiendo que surge la duda de decir, vale, lo que va a venir es el registro digital, pero ahora mismo, ¿cuál es la obligación del registro de jornada? ¿Cómo tenemos ahora mismo que hacer ese registro? Vale, pues ahí vamos. Registro de jornada. Esto que estábamos hablando hasta ahora era solo para la reducción de la jornada. Ahora entramos en el registro de jornada. El registro de jornada se mantiene un poco las 4 cosas que estaban hasta ahora, aunque se suprimirá el apartado 9 del artículo 34, pero el nuevo artículo lo recogerá, que es es responsabilidad de la empresa llevar el registro. O sea, si un trabajador no ficha, al inspector le da igual, la culpa es de la empresa, que puede poner medidas disciplinarias o hacer acciones para garantizar que los trabajadores cumplan con su deber de colaboración. Es responsabilidad de la empresa, es la empresa la que decide cómo se hace el registro tiene que tener el inicio y el fin de la jornada y se tiene que guardar durante 4 años. Esto es lo que existe hasta el día de hoy y se mantendrá. ¿Qué plantea la nueva normativa? Primero, que esta obligación de registro tiene que ser por medios digitales. Eso es un cambio significativo y es lo que pregunta un poco Beatriz. ¿Cuándo tiene que comenzar el registro digital? Pues cuando se apruebe la normativa. ¿Cuándo se aprueba la normativa? Pues la normativa ya está aprobada por el Consejo de Ministros y será publicado en el BOE una vez pase su convalidación en el Congreso. ¿Cuándo será? La ministra de Trabajo dice que será de manera inminente, con total seguridad, antes de verano. Por lo cual es importante que ya vayáis buscando herramientas que os puedan dar esta cobertura. ¿Por qué? ¿Qué significa medios digitales? Que esté en un Excel. Un Excel no vale, porque dice medios digitales, pero también dice de manera muy específica que tiene que ser accesible de manera remota por el inspección de trabajo. ¿Cómo va a ser ese acceso de manera remota? Esto aún no se sabe, porque es lo que será publicado en el reglamento. O sea, recordar que os he dicho que el cambio más importante es que el registro de jornada deja de ser un apartado, se convierte en un artículo con toda la entidad que tiene un artículo con sus 200 apartados y además tendrá un reglamento que dirá, oye, tienes que tener un informe que diga la hora de inicio, la hora de salida, desde dónde se ha conectado el trabajador, si hay alguna modificación, quién lo ha modificado. Tiene que ser transparente, accesible, es fiable, objetivo, que haya una trazabilidad de los cambios, con lo cual si tú lo haces en un Excel, esto es digital, pero no puede acceder la inspección de manera remota, ni tendrá el control de quién lo ha modificado, ni tendrá la geolocalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, el acceso aún no sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos que va a ser obligatorio que sea accesible de manera remota. Esto no es nuevo, hay otros países del entorno europeo que lo hacen, hay otros países en Latinoamérica
que lo hacen. De hecho, nosotros tenemos clientes en Chile, por ejemplo, que donde esto es obligatorio, que la inspección laboral tenga un acceso a la plataforma para... lo que pasa es que está limitado a solo este informe, que es la información que compartimos, que es la que nos exige la ley, no al día a día de cada trabajador. ¿Cómo será en España? Pues tendremos que esperar que se publique el reglamento. Solo sabemos que tiene que ser digital y que tiene que ser accesible, que sigue siendo responsabilidad de la empresa y que sigue siendo obligatorio que se guarde durante 4 años. Esto se mantiene exactamente igual. Entonces, por otra parte, por lo que decía, ¿no? Se refuerza el tema de la desconexión digital. ¿Y cuándo entrará en vigor? Que es lo que muchos preguntan. Bueno, entrará en vigor una vez se publique en el BOE. ¿Cuándo se publicará en el BOE? Pues cuando pase la tramitación parlamentaria. Y una vez se publique en el BOE, pues se dan de margen hasta 6 meses para publicar el reglamento. El reglamento que te dirá cómo se accederá de manera remota, pero que tiene que ser por medios digitales, es a partir de su publicación en el BOE. Y luego también todos los convenios colectivos se tendrán que ir adaptando. ¿Por qué? Porque se habla de una reducción de la jornada máxima legal. Pero siempre pueden haber convenios que trabajen por debajo de ese máximo legal. De hecho, ya se dice que la administración pública, que ahora hace 37 horas y media, se está planteando ir a las 35 horas. Entonces, bueno, dependerá un poco de los convenios. Y luego dentro de cada empresa, cómo le podamos ir adaptando. ¿Vale? Hasta aquí es un poco las novedades de la ley, que al final lo que marca es un hito histórico porque pasaremos a una reducción de jornada después de 40 años, que mejorará nuestras condiciones de vida y como empleados, y luego el gobierno y los sindicatos también se comprometen a hacer un seguimiento continuo para ver el impacto que puede tener esto y si hay alguna posibilidad de seguirlo mejorando. Pero aquí, como decía Miguel, queremos también daros algunos tips para no venir con las manos vacías, ¿no? De, oye, esto es lo que viene, ¿cómo podéis adaptaros? Aquí os proponemos, ya sabemos que esto saldrá en 2025 sí o sí, que saldrá más pronto que tarde porque ya hay un acuerdo firmado, ya ha pasado por el Consejo de Ministros, o sea que está bastante cerca. Entonces es importante que lo valoréis, que miréis la estrategia de cómo se van a adaptar cada uno de las empresas y sobre todo si esto va a tener un impacto en los presupuestos, porque tú tienes que tener en cuenta que tendréis que contratar una herramienta digital si no la tenéis y tendréis que contratar personal adicional si tenéis que cumplir un horario, por ejemplo, un horario de venta al público, atención al público, y si la gente va a hacer menos horas, pues tendréis que ajustar los turnos de trabajo o ir a un sistema de turnos, por ejemplo, en el caso de Wofu, ¿no? Que nosotros damos servicio a nuestros clientes, hacemos soporte. En el caso de Wofu, siempre detrás de la plataforma hay personas y tenemos un equipo de soporte bastante potente que da soporte ante cualquier incidencia, ante cualquier duda. Pues si ahora nos vamos a trabajar menos horas para poder cumplir nuestro compromiso de atención al cliente, tendremos que ir a turnos de trabajo o ampliar el equipo. Entonces, esto tiene un impacto directo en el presupuesto. Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Cómo podéis hacer esta reducción? Oye, pues ir directamente a las 37 horas y media o, como decía al principio, plantear unos horarios durante una época del año y luego otros horarios en verano. Trabajar con bolsas de horas, por ejemplo. Entonces, si vais a trabajar con bolsas de horas, tenéis que tener en cuenta que necesitáis una herramienta que os haga toda esta categorización automática y toda esta gestión automática que os ayude en vuestro día a día. Otro cambio muy importante es el tema de los métodos de fichaje. Como sabemos que el fichaje tiene que ser digital, tenéis que buscar una plataforma que os permita adaptar a vuestra realidad. En el caso de mensaje contra horario, disponemos de más de 10 métodos de fichaje. Aquí os pongo los 9 más importantes que se utilizan, pero que hay más. ¿Cómo fichamos la mayoría? Pues por la web, a través de la extensión de Chrome, a través de la aplicación móvil, con código PIN, con Perdona, código Josh. QR. Ya te he Sí, avisado que alguna vez te interrumpiría, ¿vale? así será. Me están preguntando, porque es que viene al hilo de esto, el Sí. tema de biométrico sí o no, es decir, ¿se puede hacer con reconocimiento facial con huella? Entonces, al hilo Sí, de esto, lo digo, como no están aquí sí, incluidos, para que sí. aproveches. Bueno, están incluidos, pero pongo dispositivos físicos. Y aquí está el matiz. Ya sabéis que en noviembre del 2023 la Agencia Española de Protección de Datos publicó una guía donde plantea una serie de requisitos para considerar válido el fichaje por medios biométricos. ¿Qué quiere decir?
que se considera que el uso de la huella o el reconocimiento facial es demasiado invasivo en la privacidad del empleado, de manera que no justifica el registro de jornada. ¿Por qué? Porque tú puedes tener herramientas, incluso el dispositivo físico, que te permite fichar con un código y es menos invasivo para el empleado. Entonces, ¿está prohibido el fichaje con dispositivos biométricos? No, no está prohibido, pero hay una interpretación, siempre hay un pero, hay una interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos que dice que para el mero hecho del registro de jornada no se considera proporcional y en cualquier caso te obliga a tener un análisis de riesgos que lo valide y unas medidas técnicas que lo desarrollen y que lo protejan. Es decir, no es lo mismo cuando tú pones un reconocimiento facial simplemente para cumplir con la obligación del fichaje, saber si has entrado o salido, o que pongas un reconocimiento facial para entrar a un almacén que tiene pólvora, ¿no? Porque trabajas para las fallas de Valencia, ¿no? Y aquí sí que hay pues un riesgo o unas medidas adicionales que se requieren, que justifican el uso de datos biométricos. Pero de manera general, para el mero hecho del cumplimiento del registro de jornada, no se considera válido. Y es un documento que si alguien lo quiere consultar, porque es bastante detallado, incluso te dice cuáles son las medidas que se recomiendan, nos lo pueden pedir y os lo podemos compartir, pero es un documento público en la web de la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, hay muchos métodos de fichaje que son muchísimo menos invasivos. Hay gente que dice, yo no me quiero descargar en mi móvil una aplicación para fichar. Bueno, perfecto. Pues en Wofu, por ejemplo, tenemos otros sistemas, que es el código PIN. Tú tienes una tablet en la entrada de la oficina, que es más económico que incluso un biométrico, ¿no? Que te permite también poner tu código PIN. Vale, nos vamos quedando sin tiempo, avanzo. En el caso de Wofu, además, bueno, debéis tener en cuenta, como os decía, ¿no? Que buscáis una herramienta que se adapte a vuestra casuística con normas, con registros, con condiciones que permitan la sincronización de los datos o que desde cualquier sitio pueda fichar en cualquier momento y todo esto tenerlo controlado. En el caso de Wofu, aparte de la presencia, también tenéis lo que es la gestión de las vacaciones, lo que te permitirá que si alguien no ha venido a fichar, sepas por qué, o si alguien está ausente, sepas por qué. En la misma plataforma tienes un pequeño portal del empleado que permite también subir las nóminas y tal. Y si me permites, Miguel, me voy rápido a la aplicación también para que lo puedan ver de manera muy rápida. Si fichan desde la web o fichan desde la aplicación móvil, es muy sencillo como entrar y salir. Aquí estaba dentro, pues entro, salir. Que me he olvidado de fichar, pues siempre puedo ir y modificar el fichaje. Que cuando modifique mi fichaje, yo digo aquí, no entré a las 10, sino que entré a las 9. Esta información se me queda pendiente de validar, de modo que mi responsable lo tiene que validar, porque no puedo yo como empleado ir quitándome y poniéndome horas cada vez que quiera. Y luego el responsable, también desde aquí, se pueden, pues, decía, ¿no? Pedir vacaciones, hacer solicitudes de días, de horas, todo esto es configurable en función de lo que necesite el cliente. Y luego como responsable, pues puedes ir viendo pues si tienes solicitudes pendientes, quiénes han venido a fichar y quién no. En este caso ya he salido, pero si hubiera entrado y me voy aquí, pues ya aparecerá que está en verde porque estoy disponible, los que no están disponibles. Si hay Dios, alguien que ha perdona, modificado su perdona, es que fichaje. están bombardeando a preguntas, yo les voy respondiendo, ¿vale? Sí, Pero sí que hay un tema importante que es el tema de, vale, te estamos viendo un ordenador, pero todo esto se puede hacer desde un móvil, se puede hacer desde una tablet, ¿vale? sí. Imagínate, Gema me está diciendo, oye, una obra donde no están en la oficina, sino que van a la obra, ¿vale? Les estoy diciendo que Mira, lo pueden hacer desde... Sí, tenemos muchos clientes que están en la obra, por ejemplo. Y aquí lo más sencillo es el fichaje por código PIN. ¿Qué significa? Que el responsable de la obra, el jefe de brigada, tiene un móvil, una tablet, lo que sea, y desde aquí directamente pueden ir fichando. Cuando llegan ponen su código PIN y ya está. Que a veces dicen, no, porque hay cola para fichar. No, es muy sencillo si la gente no lo quiere hacer desde su dispositivo móvil. Si lo quieres hacer desde la aplicación del móvil, también puedes limitar la geolocalización, o sea, solo puedes fichar desde estas coordenadas o a 100 metros de estas coordenadas. Entonces lo puedes hacer desde su móvil, pero garantizándote que está en donde tiene que estar, ¿no? O los comerciales que están desplazados. Y luego, dentro de la misma empresa puede haber gente
que fiche con el móvil, gente que fiche con la web, gente que fiche con un dispositivo físico. Todo esto se integra, toda la información la podemos ver aquí en los diferentes informes del registro de jornada, por ejemplo, que es el que te va a pedir el inspector cuando venga. Oye, toda esta gente, cómo ha fichado, cuántas horas ha hecho, cuáles han sido los descansos. Y yo, ¿hay Vale. posibilidad del fichaje offline? Es decir, no tengo cobertura, ficho, pero luego cuando tengo cobertura se me actualiza. Sí y no. Sí, pero en determinadas circunstancias, porque aquí también la gente puede poner modo avión, fichar y luego sincronizarse. Y entonces no, sí que se puede hacer el fichaje offline, pero cuando hay determinadas condiciones de la plataforma. O sea, en principio, normalmente no, habría que analizar el caso, porque sí que es posible, ¿no? Pero bajo determinadas circunstancias. Aquí habría que pedir, bueno, una sesión más personalizada para Sí, analizar el qué sí, y cómo. aprovecho, porque Mari Carmen, Óscar, Gema, es decir, estáis continuamente, ¿no? Se pueden abrir aquí conversaciones. Yo lo que os invito, porque luego, pues bueno, tanto yo como yo podemos juntarnos con vosotros, analizar cada casuística, plantear soluciones, plantear, como nosotros decimos, un proyecto, ¿vale? Individualizado para cada uno de vosotros. Nos quedan 2 minutos, ¿vale? Os queremos contar un montón de cosas que ya no nos va a dar mucho tiempo más. Pero bueno, Sí. si algo no contestamos, por favor, cuando luego llamemos para hacer el seguimiento, decir que queréis tener una reunión sin ningún tipo de compromiso, una reunión más personalizada y lo hacemos. ¿Vale? Sí, Pilar, lo sé, se ha hecho muy corto. ¿Vale? Por eso digo que luego podemos hablar con cada uno de vosotros. ¿Vale? Sí, Bueno, yo. ahí lo podéis, le decía Miguel, ¿no? La mejor parte es que todo esto lo podéis tener de manera gratuita, al menos durante el primer año, con la ayuda de Miguel y de su equipo. No sé, Vale. Miguel, si quieres aquí Sí, explicarle sí, un sí, poco sí, sí. más. A ver, nosotros desde Integra, desde la parte de consultoría, nos gusta ayudaros. Hay una parte de empatía que nos gusta tener con vosotros, con todos vosotros, y entonces en nuestro caso, al final ahora mismo tenemos ayudas europeas, como puede ser el Kit Consulting, como puede ser el Kit Digital, que os pueden ayudar, ¿vale? Ahí, quiero decir, no podemos acceder a todas las empresas porque todo esto va yendo en función de el número de trabajadores, los segmentos y demás. Pero bueno, sí que podemos sondear también si tenemos alguna subvención, tanto para la parte de más de consultoría, ¿vale? De ver en qué punto estáis, de qué necesidades tenéis, hacer casos de uso para luego plantear cómo la tecnología nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Y tenemos el Kit Digital, que eso sí que son subvenciones ya a lo que es el software o los servicios para implementar este tipo de soluciones, ¿vale? Entonces, en esas reuniones que tendremos con cada uno de vosotros podremos ver todo, ¿no? El decir, oye, ¿desde dónde partimos? ¿Qué nos afecta en la normativa? O cuando esté la normativa vigente, ¿qué es lo que nos afecta? Si cumplimos, no cumplimos. Y a partir de ahí también lo que podemos ver es de que en función de la empresa si tenemos alguna ayuda para poderla utilizar, ¿vale? Dicho esto, se nos ha consumido el tiempo, pero sí que vamos a aprovechar una última pregunta diciendo que cuando has dicho que teníamos que ir pensando en cómo hacer los fichajes. Espera, en Sí, cómo hacer sí. los fichajes por el tema de la reducción. ¿Quiere decir que cuando se apruebe será con carácter retroactivo? A ver, en principio no, pero bueno, tenéis que ir pensando si sale antes de verano y luego tenéis un horario de 40 horas, a lo mejor durante los meses de julio y agosto será bastante habitual. De hecho, muchos clientes nuestros ya lo hacen así o se plantean hacerlo así en cuanto salga la norma, pues poner a lo mejor la reducción de jornada que hacemos en verano en vez de un mes, pues poner a hacerlo desde julio y así ya aunque en septiembre, octubre sigas haciendo las 40 horas, te compense y la media de cómputo anual a 31 de diciembre sea las 37 horas y media. No es que sea retroactivo, pero sí que, como sabemos que saldrá antes de verano y un poco el objetivo de la norma es eso, que podamos aprovechar los meses de verano para regularizar y ya entonces en 2026 plantearnos otra medida. Pero como saldrá a mediados de año, tendremos que ir adaptándonos y es importante que lo vayáis pensando. ¿Cuál es la mejor alternativa para vuestra casuística concreta? Vale, o sea, ir adelantando la estrategia Sí, para cuando la norma ya esté publicada en el BOE. sí. Muy Sobre bien, todo que pues veáis que Dios, ser primero cómo es vuestra estrategia y luego qué plataforma se adapta a mi realidad. Por eso os decimos, bueno, sí, en caso de SAGE podéis contar con vale. muchas opciones. Sí, a ver, al final, yo creo que estoy hablando contigo. A mí me gusta WOFU por la sencillez de la herramienta. Es una herramienta que está pensada para el cumplimiento con el registro de jornada y la gestión interna de las empresas, ¿vale?
Entonces, Jos, muchas gracias, ¿vale? Sé que te ha costado mucho no hablar tanto, ¿vale? Porque tienes carrete, como se suele decir, pero sí que es verdad que nos gusta hacer los webinars cortitos para que los podáis encajar muy bien en vuestra jornada, ¿vale? Que no sea algo muy pesado. Simplemente deciros que en Zaragoza tenemos The Wave, ¿vale? Tanto mañana como hasta el viernes. Si vais a estar por allí, yo mañana estaré, entonces podéis aprovechar y acercaros a Integra y comentamos. Mis compañeras os llamarán para hacer el seguimiento del webinar y si tenéis alguna duda, tenéis algo adicional que queréis hablar con nosotros, por favor, que os pongan una reunión conmigo, ¿vale? Si es de producto, invitaré a Jos. Si es simplemente un poco para ver el escenario, pues hablaré yo con vosotros y veremos cómo podemos ayudaros, ¿vale? Dicho esto, muchas gracias. Ana, si quieres cerrar el webinar. Sí, nada, muchas gracias a todos y como decía al principio, pues ahora saltará esa pequeña encuesta muy rápida donde también si queréis más detalles sobre esta o alguna de las soluciones también lo podéis indicar ahí. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente.